Isabel Rosendo del Mar Fernández Pérez del cuarto C y en esta ocasión voy a hacer una disertación con un tema referente a la Declaración de la Independencia. La Declaración de la Independencia es uno de los momentos más icónicos para la historia del Perú en general. En esta se daría pie al proceso de independencia que culminaría con la Batalla de Ayacucho en el año de 1824. Juan Lepiani, un artista reconocido tanto en su época y actualmente por plasmar en pintura personajes ilustres, importantes y dignos de reconocimiento, decidió inmortalizar esta escena tiempo después de su acontecimiento. Las palabras más recordadas serían: desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos. La campaña libertadora iniciaría en el ex territorio del Virreinato, ubicado en Río de la Plata, Uruguay, Argentina, para así dirigirse batalla tras batalla hasta poder llegar a Chile, para encontrarse con el Libertador del Sur, Bernardo O'Higgins, quien estaría dispuesto a apoyar esta campaña libertadora. Cabe recalcar que la Declaración de la Independencia fue uno de los primeros pasos para lograr la libertad y la independencia de la que nos hablaba San Martín, ya que Lima y Charcas seguían siendo los últimos bastiones realistas ubicados en Perú. Esto se debía a que, a diferencia de muchas otras capitales y ciudades, estos no habían logrado una independencia política y económica. Además, seguían manteniendo la misma administración hegemónica española y tenían una muy fuerte presencia de esta. La obra de Lepiani hace una señalación a las confrontaciones de la época, mostrándonos a San Martín sobre el estrado, rodeado de sus generales y personajes importantes de la política limeña. En la parte del fondo podemos observar sobre la catedral a personas levantando los brazos en señal de celebración. Y en la parte inferior podemos observar al pueblo peruano. En este podemos distinguir a personas mulatas, mestizas y las inconfundibles tapadas. Sus miradas pueden ser interpretadas con un sentimiento de asombro. Tras el gobierno de San Martín, se impartieron diversas medidas, las cuales fueron bien vistas por cierta parte de la población, así como mal vistas por otra parte. Las más criticadas fueron las dictadas por Bernardo de Monteagüero, que consistían en la liberación de toda una generación de esclavos por parte del ejército libertador, asimismo la disolución del tributo indígena. En síntesis, todas aquellas personas que se encontraban en la parte inferior del óleo eran quienes más iban a salir beneficiados. Se puede decir que temporalmente, porque debemos considerar las acciones de la jerarquía limeña durante los próximos años. Asimismo, podríamos preguntarnos a qué se refería el autor con esto. Si su intención era realmente mostrarnos la realidad de su ciudad y de su país mediante su obra, podríamos sostener una intención del artista. La historia nos ha enseñado a tomar la obra de Lepiani como un recordatorio de ese momento. Asimismo, relacionarlo con un significado mucho más profundo con relación a nuestro país, uno que nació con jerarquías, con decisiones de muchos que influían, con decisiones de pocos que influían sobre muchos. Si bien han pasado 200 años desde este acontecimiento y han habido diversos cambios, muchos de esos estuvieron marcados por la violencia. La obra de Lepiani hace una señalación hacia los principales problemas de la época que surgirían después de la proclamación de la independencia. Nos deja un momento la gloria y la épica de las batallas nos deja un momento histórico digno de recordar, pero también de reflexionar. Actualmente, podríamos dudar sobre el verdadero significado de las palabras de San Martín, con referencia a la libertad y la independencia. Podríamos preguntarnos, ¿a qué Perú se refería realmente? ¿Y sobre a qué tipo de independencia y libertad era de la que nos hablaba? Podríamos tomar como ejemplo la Revolución Francesa, en la que se decretaron los derechos humanos, y también la independencia de los Estados Unidos, que estaba mucho más dirigida a la libertad de cada individuo. Pero Perú nunca contó con ninguna de estas dos, ya que la clase política criolla dependía de la nobleza española. Así no se podría conformar una base para una buena nación. Posteriormente, una prosperidad que no supo ser bien administrada ni redistribuida. A partir de esto, personajes importantes como Manuel González decidieron investigar las principales causas de un Estado débil y un país en ruinas.
A partir de ello, concluiría en que las principales causas fueron un pueblo dividido, como es que nos muestra la obra de Lepiani, y un estado y una élite débil. Si bien actualmente podríamos considerar que nuestra sociedad está mucho más unida que en aquellos tiempos, este pensamiento sería erróneo, ya que nos seguimos dejando llevar por ideas ingenuas como que el fútbol, la selección, nuestra gastronomía y nuestra agricultura son la base de nuestra nación. Actualmente, este tema, el tema señalado por la obra de Lepiani, ya no debería ser un tema de discusión, pero lamentablemente esto persiste. Y a partir de las siguientes preguntas podríamos cuestionarnos: ¿en qué se basa nuestra idea de nación? Y de no saber la respuesta de esta, ¿cómo podríamos conseguir esa base? Gracias.